Saludos a todas y todos. La Vicepresidencia de Asuntos Religiosos lleva a cabo el servicio ecuménico en preparación a la Semana Mayor. Semana donde estaremos conmemorando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante estas caminatas hemos seguido a Jesús durante esta temporada de Cuaresma. Lo vimos primeramente junto al camino, liberando al joven gadareno de sus ataduras, devolviéndole su libertad. Hemos sido testigos de la sanidad de la mujer enferma, encorvada por 18 años, y que conforme a su fe Jesús la sana, y dice el texto que inmediatamente prorrumpió en alabanzas a Dios. Le hemos visto manifestar su presencia en aquel corazón del hombre pequeño de estatura, Zaqueo, donde el texto nos recordaba que Jesús le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque es meritorio que yo vaya a posar en tu casa. Hoy lo veremos desde la cruz del Calvario, declarando una palabra de perdón. Solo queda una semana para completar el camino y celebrar la resurrección. Ese es el día que se centra toda la esperanza humana. Será una tremenda semana, un viaje por la última cena, el jardín, el Calvario, la tumba y la resurrección. Con la batalla por nuestras almas por delante, la historia de este día no es completa y será el próximo domingo. Y hasta entonces somos desafiados, velemos juntos y juntas en adoración y alabanza por nuestro Señor, por lo que ha hecho y por lo que hará. Que Dios les bendiga. Reciban todos y todas mi más afectuoso saludo y aprecio. Cada vez que llega el tiempo de celebrar y conmemorar la Semana Santa, nos invade un sentimiento de recogimiento y reflexión. Es este sentimiento que nos renueva y nos acerca cada vez más a la salvación que representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Su sufrimiento, padecimientos y muerte y resurrección nos permite darnos cuenta que no habrá demostración de amor y gracia más grande que aquella que experimentamos cuando entendemos que Jesús es nuestro Salvador. Nuestra comunidad en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una comunidad fundada y construida con sólidas bases cristianas que albergan fe y esperanza, entiende a cabalidad que necesitamos de momentos que eleven nuestra alma y espíritu para así transformarnos en mejores seres humanos. Es por esto que celebramos con mucho entusiasmo este servicio ecuménico, organizado por la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, para dar inicio a la celebración de la Semana Santa, que comienza este Domingo de Ramos. Con la ayuda de Dios, que continúa mostrando su gracia, misericordia y nos sigue ofreciendo aliento de vida, inspiración y brindando las fuerzas necesarias, podremos continuar ofreciendo lo mejor de cada uno de nosotros, hoy y siempre. Disfruten de este hermoso e inspirador servicio ecuménico de Semana Santa, que todos y todas podemos vivir y experimentar vivir en su gracia. Que Dios les bendiga. Saludos. Les comparto el Salmo 46, 1 al 7. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar, que rujan los océanos, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios lo protegerá al rayar el alba.
Las naciones se alborotan y tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, santo, santo,
Oremos al Señor. Dios bueno y de infinita misericordia, gracias por una nueva oportunidad de entrar contigo triunfante hasta nuestro Jerusalén, para que nuestro corazón se ensanche y se apreste para el servicio. Gracias porque en tu perfecta gracia nos sirves mesa para recordar y celebrar el amor que tú nos tienes. Gracias por un nuevo tiempo para frente a tu cruz escuchar tu llamado de gracia que nos conduce hacia la libertad plena en ti, hacia la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y gracias porque tu presencia en nuestra vida es capaz de transformarlo todo para llevarnos hacia ti. Hoy te pedimos que a través de este servicio ecuménico recordemos que tu gracia es todo lo que necesitamos, pues la muerte ha sido vencida y nos llamó por nuestro nombre para darnos una nueva vida. Y que desde esa nueva vida que nos regalas, podamos recordar el llamado que nos haces de servir a los demás. En Cristo oramos. Amén. Y en esta hora nos acercamos al Evangelio y leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versos del 32 al 34 y luego los versos del 39 al 42. Y dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Existe un poder silencioso, pero mucho más profundo, que se encuentra al unir el perdón y la aceptación. Perdón y aceptación. Poder que ofrece la continuidad entre el ministerio de Jesús y su muerte. Ministerio de Jesús en el que anunció el reino de Dios, en el que manifestó sus obras de compasión, las cuales restauraron a la gente a la plenitud, cenando con fariseos y pecadores, todos por igual, demostrando la naturaleza todo inclusiva del reino de Dios. Sus parábolas invitaban a la gente a imaginar un mundo en el que los samaritanos demostraran la justicia, los sinvergüenzas modelaran la sabiduría y las viudas ganaran cuidado y seguridad. Jesús se acerca a su muerte tal como vivió, en la manifestación del poder, del perdón y la aceptación. El poder del perdón, evidenciado en la vida de Jesús como ofrecimiento de salvación y como mandamiento de vida. Perdón como ofrecimiento de salvación y como se expresa en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 2. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo a ese paralítico, a ese desválido, al impedido, a el sin fuerzas, al enfermo, al pecador situado en relación con Dios.
sacándolo de su perturbación anímica y corporal, sacándolo de la exclusión social a la cual había sido sometido. Entonces, algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Perdón como ofrecimiento de salvación, tal y como se expresa en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 48. Y a ella, a esa mujer pecadora, le dijo: tus pecados han sido perdonados. Una mujer de la ciudad, pecadora, trajo un frasco de alabastro con perfume y llorando comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos, besando y ungiendo los pies de Jesús con el perfume. Mientras que el fariseo despreciaba a Jesús por permitir que la mujer le tocara, el Señor Jesús mismo apreció sus acciones, porque ¿saben qué? Él observó el arrepentimiento genuino de esa mujer. El Señor Jesús le dijo a Simón, el fariseo, lo arrepentida que estaba la mujer en comparación con él. Una mujer señalada por el fariseísmo como pecadora, validada por Jesús como mujer perdonada. Mujer que al volverse a los pies del Señor fue transformada, fue regenerada, fue salvada. Perdón como mandamiento de vida, tal como lo afirman los evangelistas, tal y como se afirma en los evangelios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Evangelio de Marcos, capítulo 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Perdón y aceptación. Jesús predicó acerca de la venida de un nuevo orden político, cuyas normas legales a menudo eran lo opuesto a lo que la gente esperaba. A eso le llamó el reino de Dios. Todos conocemos el principio: vuelve también la otra mejilla. Pero nos olvidamos hasta dónde lo llevó Jesús. No se trata tan solo de vuelve también la otra mejilla cuando alguien te golpea. Se trata de amar al enemigo, de orar por aquellos que nos persiguen. Jesús dijo:
Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Jesús llevó este principio al extremo. Enseñó a sus discípulos que si alguien te agravia una vez y te pide perdón, perdónalo. Y si te afrenta otra vez, vuelve a perdonar. Y si te perjudica de nuevo, perdónalo otra vez. Porque cuando hacemos daño a una persona, ¿saben qué? Creamos un círculo sin fin. La cicatriz que dejamos en una persona puede ser aquello que le empuje a dañar a otra persona, y así continúa. El pecado, esas acciones pecaminosas pueden entonces llegar a impactar a personas y generaciones. El perdón es lo que ocurre cuando resistimos entonces el mal y nos rehusamos a que nos destruya y destruya a otros y otras. Ese perdón radical. Perdonar a quienes activamente esperan nuestra destrucción. No quiere decir que uno deja que otros se aprovechen de uno. Es un acto por el cual reclamamos nuestra dignidad como seres humanos, que tienen todo el derecho de condenar al atacante, pero que escogen seguir un principio más alto. Así es como vivimos el reino de Dios, tal como Jesús lo predicó y lo vivió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesús pronuncia palabras que solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos manuscritos omiten estas palabras y no está claro si Jesús se refiere a los criminales, aquellos que estaban condenados en la cruz junto con él, o a los que lo condenaban. Pero el tema del perdón es consistente con la vida y la enseñanza de Jesús. Ama a tus enemigos, ofrece perdón sin fin. Jesús vivió en la fe y vivió para los demás. Muere en la fe y también por los demás. Jesús busca el perdón de los demás, incluso cuando se burlan de él, lo torturan y lo matan. Se burlaron de él con palabras que hacían eco de las burlas del diablo en el desierto. Las palabras de Satanás resuenan: que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, su elegido. Las burlas de los soldados eran más políticas: si ese es el rey de los judíos, sálvate, sálvate a ti mismo. Deben haberse estado riendo cuando colocaron la inscripción sobre la cabeza de Jesús: este es el rey de los judíos. Perdón, perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aceptación. Jesús dirige su segundo dicho al ladrón en la cruz, mientras los líderes del pueblo se burlan junto con los soldados. Mientras uno de los criminales también lo insulta, el otro criminal reprende al primero e implora: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús vuelve a abrir el camino del perdón y la aceptación a un pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Intérpretes han señalado que el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 27, identifica a esos criminales crucificados junto a Jesús como rebeldes, en lugar de ladrones. La implicación sería que su crimen involucró sedición en lugar de bandolerismo ordinario. Sin embargo, el Evangelio de Lucas etiqueta a los hombres como criminales, malhechores, mientras que el segundo criminal reconoce justamente hemos sido condenados. El punto del Evangelio de Lucas es que incluso cuando se enfrenta a la muerte, hay oportunidad de vida. Hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad de aceptación de nuestra realidad, hay oportunidad de transformación, hay oportunidad de salvación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son afirmaciones de perdón y aceptación. Mientras los rodea una violencia burlona y brutal, Jesús vive para los demás, confiando en un Dios perdonador que perdona gratuitamente a los pecadores y pecadoras, ya sea que abusen de Él o busquen su bendición. Jesús continúa su obra de sanación y reconciliación, demostrando su notable confianza hasta el final. La muerte de Jesús es la culminación de su vocación más amplia. Te invito entonces a aceptar vivir en perdón como poder de salvación y mandamiento de vida. Te invito a vivir la aceptación como herramienta de acercamiento al perdón y la salvación. Perdón y salvación no solo para ti, sino para con tu prójimo, sin importar credo, raza, color, género y condición. Te invito a hacer del perdón y la aceptación tu vocación más amplia de vida. Dios te bendiga. Vayan y hagan conocer el misterio del Evangelio. Estén atentos y oren en todo tiempo. Saquen fuerzas del poder de Dios y permanezcan firmes enfrentando todo aquello que les pueda corromper. Y que Dios los equipe con verdad y justicia, y que el Espíritu Santo los conduzca a la presencia de Dios y les bendiga con su dignidad y gracia. Vayamos en paz para amar y servir al Señor en el nombre de Cristo. Amén.